Muy bien, dejamos acá porque ya está la conexión. Vamos a saludar al soldado combatiente en Malvinas, responsable del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata, César González Trejo. César, un gusto saludarte. Mi nombre es Jorge Chamorro. ¿Cómo te va? Buen día, Jorge. La universidad es la de Lanús. Perdón, Universidad de Lanús. Perdón, sí. Mil disculpas. La Universidad de No, en La Lanús. Plata también en la Universidad de La Plata también se ha formado un grupo de jóvenes muy interesados en el tema de Malvinas y con muy buena labor. Ah, ¿no? perfecto, perfecto. Bueno, antes de ir a varios temas, el otro día hablamos con un abogado que venía haciendo una lucha muy importante en el tema de las torturas que sufrieron muchos de ustedes por parte de oficialidad. Simplemente, antes de entrar en otros temas, quería tu opinión, porque este hombre nos dejó estupefactos contándonos todos los estacamientos, todas las torturas que sufrieron por alguna oficialidad que castigaba a los chicos que muertos de hambre carneaban una oveja que encontraban por allí, una cosa increíble, mientras nos contaba que ellos descubrieron que la oficialidad tenía en los depósitos cantidad de alimentos que no le daban a los chicos. Bueno, una opinión tuya, César, por favor. Mira, sobre eso hay una larga controversia. Nosotros opinamos que, en principio sí, hubo comportamientos de todo tipo, en todos los grados, y fueron, digamos, hechos que nosotros, desde el Centro de Soldados Combatientes Malvinas de Capital, en el año 83, todavía bajo la dictadura, denunciamos. Hubo un caso específico que hubo una denuncia, bueno, después lamentablemente el denunciante se retractó, pero bueno, nosotros nos quedamos con la denuncia. Lo que no pueden ser considerados son crímenes de lesa humanidad, porque para que haya crímenes de lesa humanidad tienen que cumplirse una serie de requisitos, como estableció el derecho internacional y como estableció el derecho argentino. Todos los abusos, todos los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado han sido tipificados como parte de un plan sistemático de eliminación de personas. Tiene que haber habido órdenes superiores, concretas, y ejecución de las mismas. Esto no aplica en el caso de Malvinas. Sí hubo distintos comportamientos que nosotros proponemos que sean evaluados, tanto los buenos comportamientos como los malos comportamientos, en una proyecto de ley que lamentablemente no tuvo sanción, pero sí tuvo sanción el tema de los crímenes de guerra cometidos por los británicos en Malvinas, y lamentablemente esa causa para juzgar los crímenes de guerra británicos no han sido considerados, mientras avanzó lo otro que no tiene plausibilidad jurídica, ¿no? Correcto, pero ustedes están en general de acuerdo con el reclamo, básicamente que se inició en Corrientes, en la provincia de Corrientes, ¿no? Nosotros estamos a favor de toda la memoria y la verdad histórica sobre Malvinas, y lo que no podemos adherir es a un proceso de desmalvinización y victimización de los soldados. Nosotros consideramos que los soldados no somos víctimas del terrorismo de Estado ni de la dictadura, somos ciudadanos que fuimos a pelear por una causa justa, aún bajo una dictadura, y no lo hicimos en nombre de esa dictadura. Yo era soldado conscripto, tengo militancia anterior a la guerra en el campo nacional y popular, y no me considero una víctima del terrorismo, sino un ciudadano que fue a pelear contra una potencia colonial, ¿no? Correcto. Pero sí consideras que ustedes consideran que hubo de parte de la oficialidad, e incluso, por supuesto, de los decisorios de la guerra, realmente de acuerdo al informe Rattenberg, sin ir más lejos, ellos mismos se juzgaron como que fue toda una estrategia y una táctica absolutamente disparatada, errónea, y en algunos casos de oficialidad con ustedes, con errores y excesos gravísimos, ¿no? Sí, a ver, el informe Rattenberg es un informe del año 83 que evaluó las operaciones militares y que de alguna manera demostró la negligencia de la conducción, la falta de preparación para defender las Islas Malvinas, etcétera. Ahora, no estableció, digamos, taxativamente cuáles habían sido los crímenes, porque no hubo información de soldados conscriptos, hubo información de oficiales superiores y oficiales intermedios.
Nosotros consideramos que fue una guerra donde aplicaba el derecho internacional humanitario, es decir, las convenciones de Ginebra, y después en cada uno de los casos sí hubo hechos aberrantes, juzgarlo a través de las justicias militares o los códigos penales de cada uno de los países. Y esto no significa, digamos, que se pueda considerar que haya habido crímenes de lesa humanidad, como la tipificación que busca el Cecín La Plata sobre ese tema. Y además consideramos que la guerra contra Gran Bretaña fue un conflicto que todos los pueblos hermanos de América Latina, inclusive la Cuba de Fidel, la Nicaragua de Ortega, de la Ortega joven, y todos los pueblos de Sudamérica se alinearon con Argentina, no para apoyar la dictadura, sino para apoyar una causa anticolonial como verdaderamente es, y que creo que es el tema de hoy a tratar, porque hay un gobierno en la actualidad que está teniendo una actitud absolutamente lacaya, y los episodios registrados de las declaraciones del actual embajador argentino en Londres así lo demuestran, que es una mentalidad de subordinación al Imperio Británico, ¿no? ¿Qué sentiste que las dos veces, una con un papelón diplomático cuando nuestro presidente estuvo en Gran Bretaña, que dijo que el tema de la soberanía iba a ser tratado y el Foreign Office salió a desmentirlo inmediatamente, y la última vez, la primera vez que un primer ministro británico de la guerra viene acá, Theresa May, en la reunión del G20, y aparentemente el tema Malvinas directamente pasó de soslayo, o sea, fue como una formalidad ponerlo en un comunicado, pero no hubo una posición firme de Argentina en ese sentido. Yo, no me sorprende en absoluto. Sabemos que la mayor parte de la dirigencia argentina adhiere a lo que se definió en los años 80 con un intelectual, digamos, al servicio de Su Majestad Británica, que es Carlos Escudé, denominó realismo periférico. El realismo periférico es el paradigma, digamos, del esclavo, ¿no? Es decir, cuanto más le entreguemos al imperio, cuanto más sometidos estemos a sus dictados, más posibilidades tenemos de pedirle alguna de las achuras que sobren del enorme banquete que se lleva el imperio. Y en este sentido, el actual gobierno es expresión final y acabada de ese pensamiento, y es la estrategia que lleva a decir que es irrelevante la cuestión Malvinas, que hay otros temas más importantes, cuando en la agenda británica, sobre todo con el Brexit, cada vez cobra más importancia, claro, su presencia en el Atlántico Sur. Claro, ¿cómo van a bancar eso, no? Claro. Entonces, hay un pensamiento que generalmente... Claro, estamos en un momento que podríamos aprovechar que el costo que va a tener para Gran Bretaña salir si es que salen de Europa, el costo que va a tener sostener Malvinas sería un momento propicio para meter una grieta ahí, ¿no? Más que grieta, yo confío en lo que en el año 2010, desde el Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús, sí, en el Congreso Latinoamericano Malvinas Causa la Patria Grande, acordamos con intelectuales, pensadores, diplomáticos, dirigentes sindicales de toda Sudamérica, donde decíamos que la única forma de obligar a sentarse al Reino Unido en una mesa de negociación es todo lo contrario a lo que se está haciendo ahora. Lo que hay que hacer es encarecerle los costos de la ocupación, y esto solo se puede hacer con el concurso de Brasil, Uruguay, Chile, Perú, es decir, todos los países que del Cono Sur bloqueemos, digamos, la economía, porque ellos están pensando en explotaciones a muy largo plazo, con la concurrencia de multinacionales del petróleo y de minerales y demás, y esto solo se puede planear a largo plazo si los costos son bajos. Por eso lo que está haciendo este gobierno de bajarle los costos con vuelos, con el pacto Forador y Duncan de septiembre de 2016, que es garantizarle, allanarle todos los problemas logísticos de la explotación de pesca de hidrocarburos en el Atlántico Sur a los británicos, es la estrategia absolutamente de entrega. Lo que nosotros decimos al contrario, tenemos que hacer una estrategia que nos permita elevarle los costos de la ocupación para poder tener de alguna manera una
razón necesaria y suficiente para sentarlos a la mesa de negociaciones. Es todo lo contrario de lo que está haciendo este gobierno. Claro, lo que está haciendo este gobierno, que es el osito Winnie Pooh con otra cara, digamos, con otro juguete. Ya ni siquiera hay huesitos Winnie the Pooh, hay posición supina con los calzoncillos bajos. Digamos, esto sería, no hay osito Winnie Pooh. Ah, directamente. Claro, sí. Y lo que acaba de decir en su Twitter y luego borrar y volver a colocar el actual embajador argentino en el Reino Unido. Miren, yo considero que en la diplomacia argentina hay, y conocemos, diplomáticos que son valiosos, que saben mucho del Atlántico Sur, muchísimo, que defienden los intereses nacionales. No son los más, pero hay, que podrían estar representando perfectamente a la Argentina en ese lugar tan importante que es ir a defender los intereses argentinos en la capital del imperio. Y lamentablemente han puesto, seguramente han buscado el perfil de mayor servidumbre, de mayor cipallismo, porque lo que ha hecho el embajador César Villarizano es realmente ¿podés contarle, César, a una por favor, patria directamente? ¿Le podés contar a la audiencia, César, de qué se trata, si le esclarecemos bien el tema? Aparentemente acaba de reconocer ante las autoridades británicas, nuestro embajador, que las Malvinas no son ya argentinas, sino británicas. Luego lo borró y corrigió, pero bueno, en esos niveles de la diplomacia argentina no se puede cometer ningún furcio, ningún error, y no hay errores, hay la explicitación de un pensamiento de sometimiento colonizado, o sea, de una persona, ya ni diría colonizada ni cipaya, sino apátrida, ¿no? Pero si hizo eso, es traición a la patria directamente, si llegó a ser... Bueno, estamos hablando de eso, eso es lo que está ocurriendo, es la revelación de un pensamiento colonizado, donde las Malvinas no solo para ellos son irrelevantes, sino son temas que no se deben tratar, o incluso directamente reconocer el estatus colonial de las islas. Cuando sentaron a la mesa de negociaciones a una tercera pata, como son los isleños, el gobierno ilegítimo de las islas, en cada una de las negociaciones que sostuvieron desde la asunción de este gobierno, ya estaban revelando su pensamiento colonial, ¿no? Perdón, ¿podríamos precisar esa información que tienen ustedes, César? ¿Cómo es, de dónde surgió y dónde está? Porque esto es gravísimo lo que estás contando. Esto lo denunció en C5N Silvestre ayer, en un tuit, revelando que el embajador argentino en Londres habría colocado en su tuit una especie de reconocimiento explícito de la soberanía británica sobre las Islas Malvinas. Este es el tema en cuestión. Y después borrado ese mensaje, corregido, pero revelador de alguna manera de lo que realmente piensa este gobierno acerca de la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, que es el incumplimiento de un mandato constitucional y el incumplimiento de lo que fundamentalmente sentimos la mayoría de los argentinos, ¿no? Bueno, tema, si se confirma esto, obviamente esto conlleva algo gravísimo, así que estaremos atentos, y fue un placer escucharte como siempre, César, gracias por habernos atendido. No, al contrario, Jorge, te mando un abrazo. Gracias, gracias. Bueno, el responsable del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, ex soldado combatiente en Malvinas, César González Trejo.